aprender a ser dirigidos por Dios. O sea, es un cambio muy fuerte. Son muchos los cambios que se produjeron en la vida de todo este pueblo. Cambian de dueño, cambian de lugar geográfico, cambian de proveedor, porque para bien o para mal, Faraón proveía para ellos. Quizá un mísero trozo de pan, pero con eso sobrevivían. Era Faraón el que les daba de comer, ahora tiene que ser Dios. Y Dios hace cosas sobrenaturales ahí en ese ambiente, ¿no? Ya no trabajan, en Egipto trabajaban mucho, tenían contratos basura, cero indemnizaciones, ningún día de baja, era todo un sistema opresor, pero ahora de repente salen al desierto y ni siquiera trabajan, no tienen nada que hacer, solamente ir por el desierto y pasar los días. Así durante 40 años, fruto de que ellos fueron desobedientes a Dios y Dios los quiso mantener ahí. 40 años, una travesía que podía haber durado 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, pues se convirtió en 40 años por una disciplina de Dios. Cambiaron también su propósito. Empezaron a ver que ahora tenían que servir a Dios, ya no tenían que servir a Faraón. Es decir, hubo una cantidad de cambios que es como sacar un pez del mar y ponerlo en la arena de la playa. Ese pez no sabe qué hacer, ese pez no sabe dónde ubicarse, no sabe cómo establecerse ahí. Algo parecido le tuvo que haber pasado al pueblo de Israel. Ellos de repente, en medio del desierto, ya no tenían el control. Quizá mientras vivían en Egipto podían haber pensado en una sublevación, eran millones de personas, se hubieran puesto de acuerdo y hubieran podido quizá sublevarse a un precio de mucha sangre, pero en medio del desierto no puedes hacer literalmente nada. ¿Contra quién te vas a sublevar? ¿Contra Dios? ¿Qué pretendes hacer en medio del desierto? No tienes medios, no tienes armas. ¿Qué haces en medio del desierto? Salieron con mucho oro, pero allí no hay tiendas, allí no hay un Carrefour. ¿Qué podían hacer en medio del desierto con todas esas alhajas, con todos esos brillantes que despojaron a las mujeres egipcias? Ciertamente no podían hacer nada, ellos no tenían el control. Y Dios empieza a proveer para ellos. Dios hace que, como veíamos la semana pasada, que sus ropas no se desgasten, que su calzado no se desgaste, que si una serpiente en el desierto, una víbora les picaba, pues había una manera en que ellos podían sanarse y no morir. Dios empieza a dar maná, Dios empieza a dar agua, Dios empieza en ese ambiente sobrenatural a proveer abundantemente para ellos. El problema no es que Dios provea, el problema es cómo yo recibo las cosas que Dios me quiere dar. Vemos un claro ejemplo en lo que le pasó a Israel, porque Dios empezó a dar el maná, y el maná salía todos los días. Ningún día falló Dios, pero a los pocos días de recibir el maná, ellos empezaron a quejarse. Siempre maná. Si hubiera algo de carne, en Egipto teníamos carne, pero siempre maná. Pero no es que el maná fuera un alimento malo, no es que el maná fuera un alimento insuficiente nutricionalmente hablando, no es que el maná fuera muy costoso de conseguir o de cultivar, no, eso salía cada mañana, ellos simplemente tenían que ir como quien va a la panadería y ir a recoger un poquito para comer, y ahí tenían todo lo que necesitaban, pero se aburrieron, se quejaron en su corazón contra Dios y no supieron recibir ni estar contentos con lo que Dios les estaba dando. Por lo tanto, el problema no es que Dios tiene que proveer, Dios siempre provee, Dios siempre va a hacer algo para proveer. El problema es cómo nosotros tenemos nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. Algo que era una bendición impresionante, como el maná, se convirtió en un motivo de queja. Esto es como el que se casa y está muy contento y a los 3 meses dice: Señor, ¿para qué me diste esta esposa que se queja y que todo el día me machaca y que no me deja tranquilo y que me controla todo? Y entonces lo que era una bendición
se le convierte en un problema al tipo porque no sabe ser agradecido, porque no sabe manejar, porque no sabe recibir, porque no sabe estar de acuerdo con Dios y con la forma que Dios tiene de hacer las cosas. Si me acompañáis a Mateo capítulo 6, yo estoy enamorado de este pasaje porque Dios me habló este verano en este pasaje. Tuve la oportunidad de compartir en Israel también sobre Mateo 6, las bienaventuranzas. Y me impresiona mucho que este Mateo 6, Mateo 5, 6 y 7 es algo así como la primera clase de discipulado que Jesús le da a sus discípulos, a esos hombres que los aparta de sus labores y les dice, venid, seguidme, y ellos rápidamente obedecieron a ese llamado y siguieron al Señor. Entonces, la primera vez así que nos relata la Biblia que Jesús se aparta con sus discípulos a un lugar separado con ellos para darles unas lecciones de discipulado, no de multitud. Por eso, cuando lees en Mateo capítulo 5, dice que se apartó el Señor a un monte con sus discípulos. Luego sí empezó a venir más gente, porque era difícil esconderse, ¿no?, en un monte, pero no os imaginéis un monte de esos como un monte lleno de pinos ahí, que uno se esconde entre los pinos. No, pues allí en Israel, esos montes que hay por alrededor de Galilea no tienen nada, están pelados. Pero bueno, él se apartó un poquito con sus discípulos porque les quería enseñar cosas, ya no era leche, ya eran viandas, ya no era papilla de frutas, ahora venía el solomillo. Y entonces Jesús empieza a darles una serie de instrucciones, mandamientos, consejos, enseñanzas, pautas para ser unos discípulos maduros. Entonces el Señor, en ese sermón de la montaña, en lo que se conoce como el sermón de la montaña, empieza a hablarles de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y muchas veces leemos las bienaventuranzas y decimos, ay Señor, qué guay, yo quiero un corazón limpio, yo quiero ser un pacificador, yo quiero tu consolación. Pero es que dentro de las bienaventuranzas también hay unos cuantos versículos que hablan del sufrimiento, de la persecución, de las calumnias. Y dice, bienaventurado eres cuando por causa de mí te calumnien, te persigan, te quieran encarcelar. Y ya uno dice, uy, bienaventurado con eso, pues ya no sé si quiero ser discípulo o mejor me voy otra vez a P4, a P3, a empezar de nuevo, ¿no? Bueno, son las bienaventuranzas que el Señor está hablando a sus discípulos, a sus más allegados, a los hombres que Él escogió para que formar en ellos un carácter y que se desarrollaran para luego continuar con la obra. No era palabra para todo el mundo. Quizá esta palabra de hoy va a ocurrir algo igual, quizá no va a ser para todo el mundo, pero si tú quieres ser un discípulo del Señor, tú tienes que estar atento hoy y tú tienes que prestar atención, porque todo el sermón de la montaña era para los discípulos del Señor, no para el montón, sino para los discípulos. Después de las bienaventuranzas les empieza a hablar de cuestiones del corazón, ¿no?, de cómo muchos mandamientos que esos discípulos habían vivido religiosamente como buenos judíos en lo exterior, pues ya esos mandamientos se tienen que aplicar al corazón. Y ya les dice, oye, pues si tú miras a una mujer y la codicias, eso es adulterio. Y uno dice, ay, pues vaya, ¿quién va a ser discípulo aquí con esta condición? O sea, como que el Señor le da un giro, ¿no?, a la ley. Y ya no se queda la ley escrita sobre el papel, simplemente ahora les está diciendo la ley tiene que estar en el corazón, es allí donde Dios va a mirar lo que está pasando, es allí donde Dios va a examinar, es allí donde Dios va a poner cuidado y tú deberías de ponerlo también. Luego les habla de el dar, orar y ayunar, lo que conocemos como el cordón de 3 dobleces. Y finalmente encontramos en el capítulo 6 una buena cantidad de referencias al manejo de las riquezas, del dinero, de las propiedades, de los tesoros de esta tierra. Y en este
En este curso de discipulado, Jesús les aprieta varias tuercas por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estos discípulos, que todos tenían su trabajo, todos trabajaban y habían dejado sus trabajos para seguir a Jesús, pues tenían que entender algunas cosas para ser un buen discípulo del Señor. Tenían que aprender a depender de Dios, no de su papá empresario, no de su misma empresa, no de su nómina, no, de papá Dios. Dios es la fuente, era lo primero que les quería decir el Señor Jesús. Dios es la fuente, no importa quién te pague a final de mes, no importa de dónde vengan tus recursos, Dios es tu fuente. En cierta ocasión, el profeta Elías fue enviado por Dios, en una época en la que había hambre y sequía, fue enviado por Dios a casa de una viuda. ¿Os acordáis? Primera de Reyes, capítulo 17. La viuda de Sarepta. Sarepta era un pueblo. Entonces esta viuda tenía un hijo, solo le quedaba un puñadito de harina y un dedito de aceite en su vasija. No tenía nada más para comer, había sequía, no había cosechas. Esta mujer estaba simplemente esperando hacer la torta con ese poquito de harina y aceite, cocerla o asarla en las brasas y comerla con su hijo hasta que el cuerpo aguantara morir de hambre unos días más tarde. No tenían nada más para comer. No podía ir a los vecinos porque los vecinos estaban igual. Era una viuda. En aquella época una viuda era sinónimo de estar un poco desamparado. Aunque Dios había establecido en su ley que había que cuidar a la viuda, pero el egoísmo del ser humano muchas veces hace que no cumplamos ni siquiera con las normas más elementales de la palabra de Dios. Bueno, Dios envía a Elías a casa de esta mujer. Elías es el profeta, representa a Dios. Y Dios le dice, esta mujer te va a dar de comer. Entonces Elías se presenta allí, le dice, dame un vaso de agua y dame también un poco de comer. Dice, no tengo nada de comer, el agua te la doy con mucho gusto, pero de comer me queda una sola torta y me la iba a zampar ahora con mi hijo y nos íbamos a dejar morir de hambre después, hasta que el cuerpo aguantara. Y dice, no, dámela a mí primero, porque Dios ha dicho, no escaseará la harina ni no menguará el aceite. La viuda en ese momento tenía que tomar una decisión, ¿sí? Podía decir, bueno, este es un listo, que tiene más hambre que yo y se quiere comer mi última patata frita de la bolsa, o podía decir, es hombre de Dios, está hablando palabra de Dios, le voy a creer porque hay una promesa en lo que él ha dicho y es que no va a escasear la harina y no va a menguar el aceite. Ella tomó la decisión correcta, ella le creyó a Dios y al hombre de Dios y le dio primero, atención, un principio muy importante, le dio primero al profeta, que representa a Dios. Le da un nombre, claro, aquí damos al alfolí, pero representa a Dios. Y Dios cumple su promesa. Y milagrosamente, cada vez que esa mujer sacaba harina de su vasija, allí no se menguaba la harina. Y cada vez que vertía el aceite, allí no se menguaba el aceite. Como quisiéramos que pasara eso en casa, ¿no? Sobre todo con el aceite de oliva virgen extra, que no mengue. Pero ella tomó la decisión correcta. ¿Por qué envió Dios a Elías a casa de la viuda? No era para alimentar a Elías. Elías había estado siendo alimentado por unos cuervos en un arroyo que le traían pan y carne todos los días, 2 veces al día. No era para ayudar a Elías, era para que Elías ayudara a la viuda a recibir un milagro de Dios. Ayer le estaba contando esto mientras volvíamos de Tarragona a Carlitos y le estábamos explicando esto. Carlos, ¿tú sabes por qué Dios envió a Elías a la viuda? Que la viuda era pobre y no tenía comida y le contamos así, Dice, claro, para ayudarla.
Y nosotros nos quedamos, digo, oye, y nosotros con nuestra mentalidad de adultos a veces estamos pensando como que el necesitado era Elías, ¿no? Y que Elías necesitaba comer, porque es verdad que le traían carne y pan los cuervos, pero el arroyo donde él estaba bebiendo agua se había secado. Podríamos pensar también que Elías necesitaba ayuda. Pero Dios podía haber hecho, yo qué sé, que una cigüeña trajera una bolsa de agua, o X cosa, cualquier milagro. Pero justo Dios le envía donde una viuda que no tiene medios, que no tiene casi nada, pero lo poquito que tiene se lo da a Dios y pone a Dios en primer lugar. Entonces Dios estaba queriendo ayudar a la viuda. Y el objetivo de esta predicación de hoy al hablar de dinero y de cosas materiales es ayudaros a que vuestras prioridades estén en orden, ayudaros a que entendáis que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales si hace falta en vuestra vida. Yo creo, sinceramente creo que cada día es un acto sobrenatural de Dios. Cuando yo me siento a mi mesa a comer y me encuentro ahí el pollito, la soja, porque ahora estamos en fase soja en mi casa, el pollito, la soja, lo que sea, yo puedo pensar, uy, pues es que claro, ayer fui a Mercadona y compré todo esto y yo con mi trabajo me lo gano y yo... Pero en verdad, si tú das gracias a Dios cuando bendices la mesa, es para reconocer que todo viene de Dios. Es para reconocer que Dios es el dueño de todo. Ese es el objetivo de bendecir los alimentos. Dar gracias a Dios. Gracias Dios porque tú me provees. Gracias Dios porque tú me das. Gracias Dios porque tú sabes mi necesidad. A veces se nos olvida y ya bendecimos la mesa como religiosamente, ahí deprisa, corriendo, sin pensar muy bien, solamente, Señor, que no nos engorde, pero ya no le damos gracias a Dios. Entonces, realmente el objetivo es aprender a depender de Dios. En Mateo 6, 19, encontramos un primer, porque el Señor termina de hablar del dar, orar y ayunar, y enseguida empieza con una batería de enseñanzas, todas relacionadas con lo material, todas. Y una tras otra el Señor golpea el corazón de sus discípulos para que entiendan, para que tengan claro qué tienen que hacer ellos con las cosas materiales. Hay gente que piensa que las cosas materiales son malas, pero no son malas. Las cosas materiales son simplemente eso, cosas materiales, cosas que necesitamos, cosas imprescindibles, diría yo, pero no son malas ni buenas, son cosas materiales. Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy interesante este versículo. ¿Por qué? Porque donde yo pongo mi tesoro, dice donde esté tu tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? El tesoro es esto. El tesoro es el dinero o las cosas materiales. Ayer me decía Natalia, veía un anuncio de no sé qué, dice, un frasco de colonia que valía €500,000. ¿De qué marca era? Poutourou de Foix. Eso era, claro, lo caro era la botellita, que la botellita tenía oro de no sé cuántos, zafiros de no sé cuántos, y claro, como para que te quiten la botellita en el aeropuerto, ¿no? Porque no pasa el control. Dice, no, pierdo el avión mejor. Bueno, el tesoro son las cosas materiales. Y la Biblia dice claramente que donde yo ponga mi tesoro, mi corazón va a ir allí detrás. No es al revés. El proceso no es al revés, el proceso es así. O sea, no es que como me gusta el fútbol, me lo gasto todo en el fútbol.
Y voy a ver a mi equipo a todos los partidos y a todos los viajes y me compro todas las entradas y me hago socio y me compro la camiseta y la bufanda y el gorro y el tambor. No es que como mi corazón está allí, entonces mi dinero va allí. No, es al revés. Yo puedo decidir. Fíjate qué poder tienes, que Dios te lo ha dado. Tú puedes decidir qué pasiones se van a generar en tu vida. ¿Cómo? Pues pon tu dinero en algo y vas a ver que tu corazón se vuelca con eso. Si tú pones tu dinero en un proyecto de una ONG, por ejemplo, tú vas a hablarle a la gente a todas horas de lo que estás haciendo, vas a buscar otros que ayuden, tú vas a viajar a ver allí a esa gente para ayudarles. Tu vida se vuelca con eso porque allí has invertido tu tesoro. Pero no estoy hablando de que pones ahí 10 euros en nuestra ONG, por ejemplo. No, estamos hablando de cuando tú pones tu tesoro. 10 euros no creo que sea tu tesoro. Quizá el de alguno de nuestros hijitos, pues 10 euros sea un tesoro. Pero estamos hablando de poner el tesoro, de poner la mayor parte, lo más valioso. Entonces, es impresionante. Tú tienes el poder, tienes la capacidad dada por Dios de decidir con qué cosas te puedes apasionar. Y la manera en que tu corazón se va a apasionar por algo y va a ir tras de algo es invirtiendo en ese algo. Puede ser una persona, puede ser un proyecto, puede ser un hobby, puede ser el reino de los cielos. Es más, el Señor nos está diciendo dónde me tengo que hacer los tesoros. ¿Dónde tengo que poner los tesoros? En el cielo. Está diciendo, no los pongas en la tierra, es una mala decisión poner tus tesoros en la tierra, porque aquí nadie te puede garantizar nada. Dios ni siquiera se compromete. Aquí hay ladrones, aquí hay corrosión, o sea, hay pérdidas, hay desgaste. El Señor está diciendo, pon tus tesoros en el cielo. Allí están seguros, allí están a buen recaudo, allí son útiles, allí glorifican a Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Les está hablando a los discípulos. El Señor viene hablando, ayunar, orar, no sé qué, y de repente les dice, vamos a hablar de dinero. ¿Dónde vais a poner vuestro tesoro? A ver, Pedrito, todo lo que has ganado pescando con tu padre, ¿dónde lo vas a poner? Pues yo había pensado hacerme un chalet ahí en el mar de Galilea, porque los fines de semana quiero descansar el Sabbat. El Señor le dice, no hagas tesoros en la tierra. ¿Está mal hacerse un chalet para ir a descansar? No, pero, si ese es tu tesoro, es decir, si la mayor parte de lo que tú tienes, lo más valioso de lo que tú tienes, lo inviertes en algo aquí en la tierra, entonces sí está mal, de acuerdo a lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando del tesoro. O sea, si yo gano 1.000 euros, mi tesoro como mínimo será el 50% más 1. 501 euros es mi tesoro. ¿Qué voy a hacer con la mayoría de lo que gano? Estamos hablando en términos para que todos nos entendamos. Por ejemplo, ¿cómo hago yo? Porque alguno estará pensando, bueno, Carlos, y entonces si yo quiero hacer los tesoros en el cielo, donde dice Jesús que los hagamos, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo una transferencia al cielo? Bueno, pues la Iglesia es el representante de Dios, la esposa de Cristo aquí en la tierra. Entonces, en la Iglesia hay proyectos para avanzar el reino de los cielos, para llevar el Evangelio hasta donde más podamos. Por cierto, esta semana volvemos a retomar el programa de radio de Nuevos Comienzos, los miércoles a las, Natalia, 10:30, no era a las 11, no. Ahora se ha cambiado, 10:30 de la mañana, sintonizáis vuestro dial 93.3 FM, Onda Paz, o en internet
Onda Paz / escucha directo, y ahí lo podéis escuchar. Miércoles, ¿no? Miércoles 9:30, bueno, 10:30. Bueno, son maneras, son formas, ¿no? Las radios, el evangelismo en la calle, las células, el abrir una iglesia en un lugar, todo lo que tú des en el alfolí, te puedo garantizar que se va a usar para invertirlo en el reino de los cielos. Se va a usar para los intereses de Dios. Entonces, fíjate, están los diezmos, que es el 10% de tus ingresos, están las ofrendas, que Dios no dice cuánto tenga que ser. Hoy no me voy a meter con este apartado, pero ya está lo que tú pongas en tu corazón, la ofrenda. Está ofrendas extravagantes. ¿Qué es una ofrenda extravagante? Mira, yo a veces veo gente que a lo mejor come arroz toda la semana, pero tiene el iPhone último modelo que le ha costado 800 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Ha hecho una compra extravagante. ¿Sí o no? Si tú ganas 1.000 euros y te gastas 800 en un móvil, has puesto tu tesoro en el móvil, ¿o no? En la tecnología. A veces nosotros podemos hacer ofrendas extravagantes para el Señor, pero casi nunca las hacemos. ¿Por qué? Porque no pensamos en poner nuestro tesoro en el cielo. Estamos pensando en nosotros, en otros tesoros, más que en otros tesoros, en otros lugares donde poner el tesoro. Pero hay ofrendas extravagantes. Y te aseguro que cuando das una ofrenda extravagante, no es porque haya una necesidad, que vamos a cambiar de local y hace falta algo más. No, es que tú, cuando tú quieras, cuando Dios te indique, tú hagas una ofrenda extravagante. Algo fuera de lo común, que tú digas, voy a dar esta cantidad. Pero eso casi nunca pasa. Es verdad que casi toda la iglesia diezma, es verdad que muchos ofrendan y yo creo que tenemos un nivel bastante saludable, pero tenemos que afinar. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a completar, ¿no? Completar dónde ponemos nuestro tesoro. A veces he visto gente que hace gastos extravagantes, desproporcionados, vamos a decirlo así. O sea, que ganando un sueldo mileurista, quizá hacen gastos demasiado lujosos que no son de acuerdo a lo que ganan. Pero hacen una cosa como extravagante porque ahí están poniendo su tesoro. ¿Os suena de algo esto o no? ¿Alguna vez habéis hecho algo que luego dices, esto es que, madre mía? Por ejemplo, hay gente que hace un gasto extravagante para ir a Israel. Y está bien. Bueno, eso es un gasto extravagante. Yo reconozco que para una persona que tenga un sueldo medio, pues gastar 2.200 euros en ir a Israel representa, es algo que tiene ya un volumen considerable. Pero tú estás poniendo tu tesoro en el reino de los cielos al hacer ese tipo de gasto. Casi que podríamos decir que es una inversión, porque repercute en tu salud espiritual cuando tú haces ese viaje con la motivación correcta. Entonces, miremos, porque a veces estamos poniendo nuestro tesoro en cosas que no son lo de Dios, que no son pertenecientes al cielo y al reino del Señor, y quizá eso nos está impidiendo estar bien enfocados. Quizá eso nos está generando preocupaciones, porque claro, cuando tengo mi tesoro en la tierra, tengo que estar preocupado. O tú te compras un iPhone 6 Plus y lo vas dejando por ahí en la mesa del Burger King, ahí se te olvida en el autobús, ¿a que no? Lo cuidas, vamos, todos los días le pasas el pañito a la pantalla, mi iPhone, y te lo pide el niño y dice, no, este no, toma, te dejo el Samsung ese que tiene ya 10 años,
Con ese sí, con ese juega y lo tiras al suelo y todo, pero mi iPhone no. ¿Por qué? Porque allí he puesto mi tesoro, allí está mi pasión, ¿no? Cuando la gente tiene mucho dinero, cuando la gente tiene mucho dinero y lo guarda y lo acumula y lo atesora, a veces podemos pensar, uy, este tiene su vida resuelta. Pero te puedo asegurar que también tiene un problema grande, porque quiere mantener el control sobre todo eso. Quiere tratar de que no se le caiga ni una monedita de ese saco tan gordo. Así viven los ricos, pensando, ay, este que se acerca a mí, ¿lo hace por interés o lo hace por verdadera amistad? ¿Lo hace porque sabe que yo tengo y que soy espléndido y tal? ¿O viene porque le intereso como persona y quiere mi amistad genuina? Son preocupaciones que surgen también en los ricos. Alguno dirá, hombre, prefiero tener esas preocupaciones a ver si llego a fin de mes. Bueno, yo te digo que cada cual tiene las que se ha buscado. Y la Biblia dice, y ahora lo vamos a leer un poquito más adelante, que cada día tiene su propio afán. Y cada persona tiene su propio afán. Pero todos viven afanados. No penséis que los ricos no viven preocupados o afanados por algo. Yo creo que las personas que más dan a Dios son las que más se apasionan por Dios y por la obra de Dios y por los proyectos de Dios. Son las personas que no les importa madrugar, servir, trabajar, apoyar, sumar. Son personas que permanecen, que se ofrecen, que participan, que van a los congresos, que van a los campamentos, porque han decidido poner su tesoro en estas cosas y entonces su corazón se vuelca con todo esto. Si tú miraras rápidamente un vistazo de tu presupuesto, tú te darías cuenta de dónde estás poniendo tu tesoro. Si alguno piensa que dar el diezmo a la iglesia ya es dar, acordaos que, y lo hemos enseñado muchas veces, que dar el diezmo no es dar, porque el diezmo es de Dios. O sea, no estoy dando. Eso ya es de Dios, eso ya le pertenece a Dios. Dios dijo en su palabra que eso le pertenecía a Él. Por lo tanto, si yo estoy dando el diezmo, en verdad estoy cumpliendo con ser fiel a Dios en lo que Dios dijo que era de Él. Pero no estoy siendo generoso, no estoy poniendo mi tesoro en el reino de los cielos. Ahora, tú mira tu presupuesto. Ahora que acaba de comenzar el mes y a lo mejor lo tienes fresquito, repásalo esta tarde en tu casa, a ver, ¿cuánto se destina a qué? Y te vas a dar cuenta si tú estás poniendo tu tesoro en el reino de los cielos o estás haciéndote aquí un lugar muy especial para poner allí tu tesoro. Y quizá, si te está pasando eso, pues tienes que reequilibrar tus prioridades y tu economía y tu presupuesto. Si quieres ser un discípulo del Señor, si quieres entrar ya a lo fino, a las enseñanzas más profundas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es poner en orden nuestra salud financiera. Mateo 6, 22, sigue diciendo el Señor Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y alguno dirá, oye Carlos, pero aquí no habla de dinero, esto está hablando del ojo. Bueno, la palabra, cuando haces una pequeña investigación, la palabra que utiliza aquí de que si tu ojo es maligno, quiere decir si tu ojo es envidioso. Y la envidia es un problema que muchas veces se levanta en nosotros, nos roba la paz, nos hace hacer cosas indebidas, nos hace competir deshonestamente y nos mete en muchos problemas, ¿no? En la Biblia tenemos el caso de Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia, sencillamente por envidia, porque Abel era una persona de fe. Nos cuenta Hebreos que por la fe Abel hizo una ofrenda mejor a Dios que la de Caín.
Y Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero no se agradó con la ofrenda de Caín. Aquí hay enseñanza también, porque a veces podemos traer una ofrenda y que Dios diga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo a veces me pongo a abrir los sobres de diezmo y esto que voy a contar parece chiste, pero a veces me encuentro 10 euros en monedas de céntimos. Digo, esto no sé si es una broma de mal gusto o que el niño rompió la hucha esa mañana y lo trajo todo con todo el cariño. Si es un niño, se lo perdonamos. Si es un adulto, que tome nota, porque yo creo que algo parecido tuvo que hacer Caín cuando trajo su ofrenda a Dios. No sabemos, él sabemos que trajo de lo que él cultivaba, sus verduras, sus frutas, sus cereales, algo le trajo a Dios. Pero lo que le trajo por la actitud de su corazón no era lo que le trajo, no era en sí mismo si era 1 kilo o 3 kilos o 20 kilos. La actitud de su corazón no fue de buscar algo precioso para Dios. No fue de traer una ofrenda preciosa para Dios. Abel sí. Abel dice que trajo de lo mejor. Él por fe, preparó una ofrenda excelente. Porque en verdad en la vida cristiana todo lo que hacemos tiene que ser hecho con fe. Si no lo hacemos con fe, Dios directamente lo desecha. No es que digas, bueno, Dios me lo recibe ahí como... No, Dios lo desecha. Si tú traes algo para Dios, trae lo mejor. Si tú traes algo, si tú vas a hacer algo para Dios, haz lo mejor. Pero tristemente, muchas veces en la cultura de la iglesia es justo lo contrario. Vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo de cualquier manera porque la intención es lo que cuenta. No, Señor. Dios miró con desagrado, no le agradó la ofrenda de Caín. Porque no lo hizo con fe, no lo hizo para agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Caín, es así de sencillo. Entonces, cuando vayamos a hacer algo para Dios, no andemos con queja, no andemos con división en nuestro corazón, no andemos con escasez en nuestro corazón. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas lo mejor que sepamos. Quizá otro venga y las haga mejor, pero si tú las haces lo mejor que sabes y con el deseo de agradar a Dios, con fe, Dios va a quedar contento contigo. Dios va a quedar satisfecho contigo. Dios se va a gozar de lo que tú hagas para Él. Pero Caín se metió en un grave problema porque cuando vio el resultado y dijo, uy, mi hermano es un enchufado de Dios. Y yo aquí estoy, yo he hecho también, he traído mi ofrenda, pero a mí nada, Dios ni me mira, Dios ni me responde. Y tuvo envidia en su corazón. Y la envidia le llevó a lo que todos sabemos, al asesinato. Lo mató a su hermano por envidia. ¿Cuántas veces la envidia se ha levantado en nuestro corazón como un sentimiento irrefrenable que me ha hecho pensar mal del otro, que me ha hecho criticar al otro, que me ha hecho calumniar incluso al otro? ¿Con qué dinero se habrá comprado ese coche? Aquel gana tanto, ¿en qué estará metido? Y enseguida pensamos mal del otro, enseguida pensamos torcidamente de las otras personas que están cerca de nosotros y que quizá han prosperado más que nosotros. El hijo pródigo también tuvo un hermano envidioso. El hijo pródigo, todos sabéis la historia, ¿verdad? Lucas 17, él le pide a su padre la herencia por anticipado, era el hijo menor, sabía que le correspondía la mitad que al hermano mayor. El primogénito, de acuerdo a la ley, siempre tenía el doble, que chollos, era el hermano mayor, ¿no? Siempre tenía el doble de herencia que el resto de los hermanos. Este era el hermano menor y pide su herencia. Y se la gasta, la malgasta, pecando, ofendiendo
el apellido de la familia. Y en un momento dado, dice la Biblia, él volvió en sí, se acordó de la casa de su padre y pensó en volver, pedir perdón, y así lo hizo. ¿Y el padre qué hizo con él? Le recibió, le puso el mejor anillo, le puso el vestido, le puso calzado, mató el cordero más gordo para hacer una fiesta. Y cuando el hermano que venía de trabajar, porque es que encima era responsable, venía de trabajar y ve todo el circo que había montado para el hijo que había deshonrado al padre, para el hijo que había deshonrado a la familia, tiene envidia y se enfada con su padre, hasta el punto que no quiso ni entrar a la fiesta. Y el padre sale y dice, pero hijo, ¿no entiendes que es que tu hermano estaba perdido y lo que estamos es contentos porque ha vuelto? Ven, participa de la fiesta, vamos, cómete un buen plato de cordero. No entro. No quiso ni entrar. La envidia le estaba carcomiendo por dentro. Y dijo su padre, hijo, tú eres hijo. Aquí tenías siempre, tú podías coger un cordero cuando quisieras. Tú podías llamar a tus amigos y el domingo hacer una barbacoa si querías. ¿Por qué no lo hiciste? O sea, ¿qué te lo impedía? Quizá no se sentía hijo, se sentía jornalero, se sentía esclavo, se sentía siervo, pero no hijo. Pero lo que es seguro es que tenía envidia. Miró mal a su hermano. No se lo merece. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros cosas así? Vemos a alguien con una bendición, a alguien que le dan un trabajo guapo, a alguien que le suben el sueldo, a alguien que recibe una bendición extraordinaria y decimos, si supieran, es que no se lo merece, pero si ni siquiera es el más espiritual, si no es el que más ora, pero si hay domingos que falta la iglesia. Y ya estamos nosotros religiosamente envidiando al prójimo. Quizá porque nos pasa como a ese hijo, que no se sentía hijo, no vivía como hijo. Estaba en la casa del padre, pero como si fuera el capataz, pero no como hijo. Y nosotros somos hijos. O sea que, ojo entonces, cómo miramos, cómo filtramos las bendiciones que los demás reciben. No vaya a ser que la envidia esté envenenando nuestro corazón y nos impida incluso disfrutar de lo que nosotros tenemos al alcance, como le pasó a este hombre. Sigue diciendo Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Mira al que está al lado tuyo y dile, tú tampoco. Ahora mira al otro del otro lado y dile, tú tampoco. Y ahora mírate a ti mismo, te haces un selfie y dices, y yo tampoco. Porque ninguno, nadie hay en la tierra capaz de servir a dos señores. Tarde o temprano acaba desechando a uno de los dos e inclinando su corazón por el otro. Esto le pasó a Salomón, no con el dinero, pero sí con los falsos dioses. Sabéis que Salomón, del cual vamos a hablar ahora también, fue el hombre más rico. Es impresionante lo que tuvo Salomón. Yo me quedo fascinado cuando leo todo lo que él tenía, todo lo que él hacía. La fama de él se extendió por toda la tierra. Venían como si fueran al circo, al espectáculo, a oír a Salomón hablar. Tenía una sabiduría, tenía una inteligencia para hacer negocios impresionante. De ahí le debió quedar a los judíos la herencia, porque siguen siendo buenos negociantes. Y este hombre traía oro de España a Israel, traía maderas del Líbano, traía los mejores profesionales, los mejores paletas, los mejores de todo para hacer sus obras. Impresionante lo que él tenía. Venían a verle los reyes, y se quedaban impresionados. Dicen que nunca hubo un trono como el que construyó Salomón para sentarse. Nunca se había visto un trono semejante. Algo extraordinario, algo espléndido. Pero dice que en sus últimos años amó a demasiadas mujeres y su corazón se fue tras los dioses de esas mujeres y abandonó a Dios.
Parece increíble que eso pasara, ¿verdad? Salomón, al cual Dios le había hablado en varias ocasiones en forma personal. Salomón, el cual había recibido un legado de su padre, una herencia espiritual que todos quisiéramos para nosotros. Y finalmente aborreció a Dios y escogió dioses falsos. La Biblia dice que ninguno de nosotros, nadie, puede servir a dos señores, porque acabarás siempre inclinándote por uno de los dos. Eso significa aborrecerás a uno y amarás al otro. Tu corazón al final se va a inclinar. Nadie puede tener dos mujeres, porque al final acabará inclinándose a una de ellas. Ya no solo porque esté prohibido, o sea, estamos llamados a tener una sola mujer, pero es que si tienes dos, qué lío, porque al final te vas a inclinar por una de ellas y vas a tratar de mantener a flote eso y no se puede. Entonces, dice aquí, para ceñirnos al tema, que no está hablando de que en la vida haya dos alternativas, dice claramente, no podéis servir a Dios y a Mamón, es la palabra original que se utiliza ahí, en lugar de riquezas, en el griego es Mamón. Mamón era un dios que era el dios de las riquezas. Y esta carta usa esa palabra exactamente. Se ha traducido al castellano como riquezas. Pero en verdad está hablando de un Dios que hay detrás de las riquezas. Cuando la gente ama el dinero, está amando a un ídolo, está amando a un Dios que está detrás de ese dinero. Y ese espíritu se llama Mamón, es el nombre de un espíritu. Y los espíritus hablan. Y los espíritus te dicen cosas. Los espíritus te dicen cosas como, no des tanto, que ya estás dando mucho. ¿Quién sabe si tú das todo eso, cómo vas a terminar el mes? Esas son cosas que dice Mamón. Si diezmas, te vas a quedar sin nada. ¿Por qué das tanto si ya no hay necesidad en la iglesia? Mamón habla porque es un espíritu. Las riquezas, cuando tú te inclinas a ellas para amarlas y para honrarlas, empiezan a hablar a tu corazón fuertemente, fuertemente, y se acaban convirtiendo en un Dios. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, es uno de los mandamientos más solemnes que hay en la Biblia. Dice, oye Israel, Shma Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios estaba diciendo, mira, que no se te olvide nunca, en ningún momento del día, estés en familia o estés en el trabajo, estés descansando o estés caminando, en ningún momento del día se te olvide, en ninguna circunstancia de tu vida, que Dios solo hay uno y que le tienes que amar por sobre todas las cosas. Solo hay un Dios. Pero Jesús estaba diciendo a sus discípulos, nadie puede amar a dos dioses, a dos señores. Si tú pretendes honrar, amar y servir a Dios, y al mismo tiempo pretendes tener las riquezas como en un lugar alto, en un lugar donde yo voy y me inclino, acabarás mal. Es más, no dice que acabarás mal, dice que tendrás que finalmente tomar una decisión. O amo a Dios o amo a las riquezas. Quizá esa decisión la puedes tomar hoy y dejar de amar el dinero, dejar de amar las riquezas.
dejar de inclinar tu corazón y de ser un esclavo y un servidor del dinero, y dedicarte a amar a Dios y a servir a Dios. Y dejar que el dinero sea simplemente un medio, no un fin. Porque si no lo haces, mejor dicho, si no tomas esta decisión, tomarás la contraria. Y más bien servirás y amarás el dinero y dejarás a Dios como un medio y no como un fin. Ay, Dios, ayúdame. Ay, Señor, ahora te pido esto, que tengo una urgencia. Un medio. Y luego Dios te responde, ahí te quedas. Así hacemos con Dios. Lo aborrecemos. Aborrecer no es odiar. Aborrecer es preferir menos. En este contexto y de acuerdo a los originales. Entonces, si tú no tomas la decisión de amar a Dios, acabas despreciando a Dios. Y eso es muy triste. Yo veo a algunos cristianos que viven de esa manera. Tienen a Dios en su vida, sí, pero en segundo plano. Como segunda alternativa. Como una opción más. Lo que importa es el dinero. Si tengo dinero, estoy bien, contento, feliz, trato a la gente con respeto. Ahora, que me toquen el dinero y me vuelvo un ogro. Y me cargo a cualquiera que se presente en mi camino. El dinero, que no me lo toquen. Bueno, Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Si vais a ser mis discípulos, les estaba diciendo, tened en cuenta que no podéis seguir sirviendo al dinero. Acuérdate que ellos eran empresarios, muchos de ellos tenían su empresa familiar y vivían para ganar dinero. Era lo que habían hecho toda la vida, trabajar para ganar dinero. Su motivación en la vida era pues tener una empresita un poquito más grande, tener una casita un poquito más cómoda, tener una barca pues, con más capacidad, las redes más fuertes, todo lo que implicara ganar un poco más. Eso era su mentalidad, hasta el momento en que apareció Cristo en sus vidas y entonces les empieza a decir, bueno, ahora hay que hacer un cambio, chicos. Nuestro objetivo, nuestro Dios no van a ser las riquezas. Ahora vamos a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y nuestro corazón va a amar a Dios. El único Señor de nuestras vidas, recordadlo de Deuteronomio 6, 4, es Dios. El único Señor a quien servimos es Dios. El dinero, a partir de ahora, va a ser un medio para las cosas, pero no va a ser mi fin en la vida. Una enseñanza que remueve muchas veces los cimientos de nuestra vida, porque quizá estamos demasiado acostumbrados a que el dinero sea el fin. Y trabajo para tener dinero. Trabajo para... Yo me acuerdo cuando tuve mi primer trabajo remunerado, para ser honesto, mi segundo trabajo remunerado, yo me acuerdo que al principio no diezmaba, porque por una serie de circunstancias mis padres no estaban muy conformes con que yo viniera a la iglesia. Yo tenía 24, 25 años y entonces pues ellos pensaban que en la iglesia lo único que iba a pasar es que me iban a quitar el dinero. Y entonces mi padre me decía, no diezmes, no des nada. Bueno, él no decía diezmar porque ni entendía esos términos, pero él me decía, que no te saquen el dinero. Me decía él, ¿no? Que en paz descanse. Entonces, al principio, las primeras nóminas que yo cobré, pues no diezmaba, porque me dejé como intimidar de mi padre. Y yo recuerdo que llegó un momento que yo me desesperaba por diezmar. Yo quería diezmar. ¿Por qué? Porque yo estaba reorientando mi vida, yo estaba poniendo a Dios en el primer lugar y me faltaba dar algunos pasos, en concreto Me faltaba poner mis finanzas al servicio de Dios. Yo era un joven que tenía mis necesidades suplidas, yo vivía de mis padres y el sueldo que ganaba era para mis caprichos, no era un gran sueldo, era un sueldo pequeñito.
pero era para mis cosas, para comprarme mis caprichitos, mi ropita, mi cochecito. Entonces, yo no estaba a gusto con esa situación. Yo quería honrar a Dios, yo quería poner a Dios en el primer lugar, pero tenía el conflicto de que le había hecho a mi padre una promesa. No voy a dar dinero a la iglesia, tranquilo, tranquilo, que no me van a engañar, que tú tranquilo. Pero llegó un momento que yo dije, ¿para qué hice yo esa promesa? Yo no puedo hacerle a mi padre una promesa que esté por encima de un mandamiento de Dios. Y rompí la promesa, así de sencillo. Y comencé a diezmar, comencé a darle a Dios lo que era suyo, comencé a poner mi tesoro en el reino de los cielos, comencé a amar a Dios por sobre todas las cosas y me fue tan bien en esa empresa. Estuve 7 años, esa era la segunda empresa para la que trabajaba. Estuve 7 años allí trabajando y recorrí todos los estamentos de la empresa hasta llegar a niveles de responsabilidad que yo ni me había imaginado, ni siquiera me había marcado como meta personal. Yo me había marcado como meta personal llegar a ser jefe de proyectos informáticos y el Señor me llevó más arriba todavía y a ganar más dinero de lo que pensaba. Para Dios no estaba siendo un problema bendecirme. ¿Por qué? Porque yo procuraba que mi vida fuera para servirle a Él. Yo no era pastor, yo estaba como tú, sentado ahí los domingos y servía y colocaba las sillas y me encargaba de la cafetería y íbamos al redil a poner allí ladrillos y a trabajar de voluntario. Y me acuerdo, mis vacaciones eran, vamos a coger una semana de vacaciones. En aquel tiempo los campamentos duraban una semana de vacaciones para ir al redil de monitor. Y esas eran mis vacaciones. Y luego otra semana para ir a Israel. Y otra no sé qué para el programa que hacíamos en Navidad y que eso era un trabajo impresionante porque eso era teatro y ensayos y decorados. Mi vida se dedicaba a servir a Dios. Mi dinero yo lo ponía, yo recuerdo cada coche que yo he estrenado, yo le he dicho, Señor, este coche es para tu reino. Y siempre lo llevo lleno, yo no sé cómo me apaño que... Siempre va lleno el coche, ¿no? Siempre va con gente, siempre va con maletas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque dijimos, Señor, esto no es para mí, esto es para tu reino. No quería yo tener cosas mejores para mi comodidad, quería cosas mejores para el reino de los cielos. Y trabajo todavía. Trabajo, no creáis que es que yo ya, esto de mamón a mí no me afecta, ya me he doctorado no, yo tengo que luchar todavía, porque de vez en cuando mi corazón quiere como torcerse y deslumbrarse con un poquito, con cualquier tontería. Y le tengo que decir, no, tu Señor es Dios, no es el dinero. Y si me despisto un poquito, ahí tengo a mi mujer, ahí tengo a mis pastores que me dicen, ¡hey! Te estás torciendo. Y reacciono, porque a veces nuestro corazón quiere engañarnos, quiere volverse a amar a Mamón por encima de Dios. Sigue diciendo el Señor en el 25, por tanto, como colofón. Dice, a ver, ya os he hablado de que no tengáis envidia, de que no os hagáis tesoros en el cielo, de que no puedes servir a dos señores. Por tanto. O sea, si tú has aprendido, si has tomado buena nota hasta aquí, tu vida va a resultar en que no te afanes. No te afanes por qué has de vestir, por qué has de comer, por qué has de beber, por vuestro cuerpo, porque habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis, mujeres? O jóvenes también, Ay, que yo quiero las Nike. No te afanes. Mira, Dios no tiene problema
en darte unas Nike. Dios no tiene problema en darte un vestido bonito. No tiene problema. Lo que Dios te está diciendo es, no te afanes tú. Dios no te está diciendo, tú tienes que ir en alpargatas y con ropa vieja. No, Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo, no te afanes. ¿Qué significa afanarse? Trabajo excesivo, fatiga, penalidad, preocupación que perturba, estar ansioso. Bueno, el Señor no dice que tú tienes que ir vestido como un pobre y tener aspecto de pobre y dar pena. No, Dios no te está diciendo eso, pero Dios sí te está diciendo, no te afanes por vestir bien, por llevar, por tener, por comer, no te afanes, no te busques una preocupación excesiva, porque eso va simplemente a destruir tu vida. Dice el 29, el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y te aseguro que una capa de Salomón hecha a mano y con los mejores hilos y sedas, si hoy la tuvieran que vender, valdría un pastizal, valdría miles de euros. Sería algo así como el Armani o el diseño exclusivo y de los mejores materiales. Pero dice la Biblia que ni aun Salomón, con todo su dinerito, se pudo vestir como una flor del campo. Porque la flor del campo la viste Dios. Entonces, Dios nos está diciendo, a ver, si esa florecilla del campo, tan bonita que tú la ves en primavera, y tan colorida, tan espectacular, si eso luego al cabo de 2 meses se ha secado y ya nadie se acuerda de la flor, pero Dios la vistió así, ¿cómo no te va a vestir a ti mejor? ¿Cómo no te va a vestir a ti con lo que necesites? ¿Cómo no va a hacer contigo Dios más? Y dice aquí, hombre de poca fe. Es que ¿cómo nos cuesta aplicar la fe a las cuestiones materiales? Pensamos que la fe es para la liberación, para la oración de sanidad, para salir a evangelizar en la calle, para predicar, para las cosas espirituales. Pero la fe se aplica de la misma manera a las cosas materiales. ¿Qué necesitas? ¿Se te ha hecho un agujero en el zapato? No te afanes, confía en Dios, pídeselo a Dios. Espera en Dios. Claro, pero esto empieza con un por tanto, os digo, ¿no? En el versículo 25. O sea, cuando ya hemos hecho el trabajo previo, cuando tenemos las prioridades claras, cuando mi tesoro está bien invertido, cuando yo tengo el orden correcto y Dios está en el primer lugar, entonces yo voy a poder vivir sin afanarme. Una persona que consiga vivir sin afanarse, ha ganado ni se sabe. En paz, en descanso, en tranquilidad, en quitarse preocupaciones de encima. Una vez le escuché un testimonio, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era algo así como un pastor o X persona a quien Dios le había dado un coche y ¡bum! Vino uno y se lo rayó. Dijo, bueno, Dios, tú verás, a ver cómo vas a pagar el arreglo. Porque si tú me lo has dado, tú me lo tienes que mantener. Claro, uno podría pensar, sí, que fácil, ¿no? Que listo, que Dios se lo haga todo. No, pero es como tener la actitud correcta de descansar en Dios. De que Dios se va a ocupar de mis necesidades. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Habéis dejado la empresa, chicos, ya no tenéis una nómina. Ahora me vais a servir a mí. El Señor Jesús les está diciendo, tranquilos, tranquilos, no os afanéis, no trabajéis para esas cosas. Trabajad porque hay que trabajar, hay que hacer, hay que estar ocupado,
Pero tranquilos, yo voy a ser el que provee. ¿Quién es tu fuente? Te pregunto yo en esta mañana. ¿Piensas que tú tienes que cuidar tu trabajo como si fuera tu tesoro? ¿Piensas que es que te tienes que llevar muy bien con tu jefe y hacerle la pelota todo lo que puedas porque no vaya a ser que te despida? Si es así, estás afanado. Estás preocupándote más de lo que deberías. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente, otra vez la cuestión de las prioridades, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, esto lo podemos entender como que, ¿cuándo van a ser añadidas? Cuando yo busque primeramente el reino de Dios. Porque, mira, yo puedo plantearme los días de dos maneras. O busco satisfacer mi necesidad y me afano y me preocupo y dejo a Dios un poco ahí al lado, o busco a Dios primeramente y entonces Dios me va a proveer todas las necesidades de manera sobrenatural, diríamos. Es decir, Dios me va a bendecir. Dios va a hacer que en mi trabajo me paguen, que no me falte la faena, que lo que gaste lo gaste bien, que si compro a buen precio y mil maneras más que Dios se inventa para bendecirnos y para que no falte nuestra necesidad. Dice el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Traduce ahí, si quieres, su propia preocupación. El problema no es que nos afanamos por hoy, el problema es que nos afanamos por mañana, por pasado mañana, por dentro de 6 meses. Por cómo pagaré mi boda, pero si todavía no tienes novio. Yo he conocido gente así, ¿eh? Estoy ahorrando, ¿para qué? Para casarme, pero si todavía no tienes novio, ni novia. Entonces, estamos como afanados, ¿no? Como fuera de parámetro. Ahora, ¿qué entiendo yo con esto del afán? Porque esto del afán es difícil quitárselo de encima, se requiere de fe, se requiere de soltar el control a Dios, algo que no nos gusta. Adán y Eva, cuando pecaron, tuvieron que asumir el control de todas sus actividades. Hasta ese momento, ellos no tenían ningún problema en estar sujetos a Dios. Dios les decía, hay que hacer esto, ellos lo hacían. De alguna manera, ellos no tenían el control, lo tenía Dios. Ellos estaban a las órdenes de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que ocurrió fue que ellos vinieron a tomar el control. Ellos empezaron a decidir, bueno, ahora lo bueno es esto, ahora lo que tengo que hacer es esto. Perdieron la línea de comunicación con Dios, perdieron esa dependencia de Dios y entonces empezaron a experimentar en sí mismos las cargas propias de la vida. Es lo mismo que nos pasa a ti y a mí, porque el pecado dice que llegó hasta nosotros. Todos pecamos. Por el pecado de un hombre, toda la raza humana se hizo pecadora. Y es lo que nos ocurre a ti y a mí, que todos los días tenemos que enfrentar opciones, posibilidades, riesgos, decisiones que se convierten en una carga para nuestra vida. Y a veces esa carga, si no aprendemos a soltarle el control a Dios, a devolverle a Dios el control de las cosas, esas cargas nos van aplastando y aparecemos enfermos, aparecemos deprimidos, aparecemos con ansiedad, aparecemos con estrés, aparecemos con insomnio, aparecemos con mal humor. Un chiste. ¿En qué se parece el conflicto de Volkswagen? ¿Habéis oído, no? La noticia de Volkswagen.
con el matrimonio. ¿No sabéis? Dice que el matrimonio es como Volkswagen, que los hombres tratan de esconder sus gases y las mujeres sus malos humos. Pero bueno, en definitiva, si nosotros no somos capaces de devolverle el control a Dios, ¿cómo devuelvo yo el control a Dios? ¿Cómo hago yo para que Dios asuma el control? Pues es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Yo me tengo que sujetar a Dios. Yo me tengo que bajar del volante y darle el puesto a Dios. Señor, ¿compro o vendo o no hago nada? Señor, ¿voy o no voy? Señor, ¿me caso con esta o me espero un ratito? Señor, ¿qué hago? ¿Hablo o no hablo? O sea, eso es cederle el control a Dios. Que tú realmente dependas de Dios. ¿Nos cuesta mucho trabajo? Sí, nos cuesta mucho trabajo porque nuestra inclinación es hacer las cosas a nuestro antojo y no contar con Dios. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva desde el mismo momento en que ofendieron a Dios con su pecado. Lo mismo. Se produjo como una desconfianza hacia Dios que todavía en nuestro corazón reside. ¿Y si Dios se equivoca? ¿Y si Dios llega tarde? ¿Y si tú le das el diezmo a Dios, pero Dios luego y te ves con apuros para llegar a final de mes? ¿Y si Dios no te va a responder sino hasta más tarde? Y estamos con esa semilla de desconfianza, que es la misma que tú ves en Génesis, cuando Adán y Eva después de pecar ya estaban como distanciados de Dios, como desconfiando de Dios. Dijeron, aquí hay que hacer algo, vamos a tomar nosotros el control. A partir de ahora Dios, ya veremos a ver cuando le consultamos, qué le decimos, qué le preguntamos, qué le obedecemos, pero está claro que ahora nuestros ojos han sido abiertos, ya sabemos lo que es el bien y el mal, ahora vamos a gobernar nosotros. Y es un poco lo que nos ocurre a cada uno cuando nos levantamos por la mañana. Nuestro primer deseo es, ¿qué hago en este día? ¿Qué elección tomo? Y la primera elección que tú puedes tomar es la de, precisamente, buscar a Dios o buscar tu propio interés. O busco a Dios o busco mi propio interés. Si yo tomo la primera decisión del día correctamente, ese día va a ser mucho mejor. Ese día voy a tener mucho más difícil equivocarme, desviarme, ofender a Dios. ¿Por qué? Porque arranco el día diciéndole, Señor, toma tú el control. El hecho de asumir el control de nuestras vidas nos hace creer que somos autosuficientes. Y una cosa es tener el poder de elegir y otra cosa es ser autosuficiente. Es muy diferente. Que yo tenga el poder de elegir no me garantiza que siempre voy a elegir bien. Y tener el poder de elegir, hoy en día que se habla tanto en Cataluña de poder elegir y el derecho a elegir, no nos garantiza que vamos a elegir bien. El tener derecho a elegir, que Dios nos lo ha dado, el libre albedrío, nos pone ante la tesitura de caer en la autosuficiencia. Como yo puedo elegir, yo me lo voy a hacer a mi manera, yo voy a gobernar mi vida como quiera, y eso es autosuficiencia. Y eso es muy peligroso, eso es pecado, porque eso es no depender de Dios, no querer saber cómo Dios hace las cosas. Dios provee, mientras los chicos van pasando para orar, quiero terminar con esto. Dios provee para cada uno de sus hijos como Él quiere, cuando quiere, lo que Él quiere, pero sí te digo una cosa, Dios provee. Mira, a veces oímos testimonios económicos, y escuchamos de alguien que dice, bueno, yo no pensaba ir a Israel, pero mi abuelita por ahí me regaló 2.000 euros y yo pude ir a Israel. Muy bien, gloria a Dios. Pero el que está sentado dice a veces,
Ah, pero es que yo no tengo abuelita. A mí Dios no me va a bendecir. ¡Trin! Estamos como limitando a Dios. Otro cuenta otro testimonio. No, yo es que no pensaba ir al redil, pero resulta que me vino la devolución de Hacienda y me devolvieron más de lo que pensaba y ¡prum! He podido hacer esto o hacer aquello, tal. Y uno piensa, pero es que a mí Hacienda nunca me devuelve. A mí siempre me toca pagar. A mí Dios no me va a bendecir. Es que a mí no me bendice Dios como a ellos. Y entonces oímos testimonios de cosas sobrenaturales que Dios ha hecho y pensamos, eso en mí no puede suceder, porque yo no cumplo los requisitos, yo no estoy en la misma condición y situación que esa persona. Este testimonio a mí no me sirve. Y no nos estamos dando cuenta de que es que a cada uno, Dios le bendice como quiere y como necesita. Quizá tú no tengas una abuelita rica, pero tienes un padre que te ama y que te va a dar y te va a proveer lo que tú necesites. Siempre. Dios tiene 1000 recursos, 1000 maneras, miles de bendiciones para dárselas a sus hijos como Él quiera. No limites a Dios. Cuando contamos testimonios, no los contamos para que a ti te suceda igual, o por decirlo, para que a ti te suceda exactamente de la misma manera como se ha desarrollado en esa persona. Contamos testimonios para glorificar a Dios y para que tú creas que Dios va a hacerlo en tu vida también. ¿Cómo? Ahí sí que ya entraríamos a escudriñar la mente de Dios y no llegamos ninguno de nosotros. Pero los caminos del Señor son inescrutables, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios tiene opciones a borbotones para dar a sus hijos, a cada uno como necesite, a cada uno. Por lo tanto, no te afanes, más bien confía en el Señor. Confía cada día, confía para cada necesidad, para cada reto que tengas, para cada oportunidad que se te presente. Confía en Dios, confía. Dios lo va a hacer. Pero no esperes que lo haga siempre de la misma manera. No esperes que lo haga como con el que está sentado a tu lado. Deja que Dios haga. Deja que Dios se mueva. Deja que Dios provea. No te afanes tú. No te preocupes, suelta el control. Más bien es, Señor, toma tú el control. Sea cual sea la situación, la condición, si eres hijo, Dios lo va a hacer. Amén. Oramos. Entonces yo quiero pedirte que inclines tu rostro, Señor. Queremos pedirte perdón en esta mañana porque, Señor, muchas veces hemos estado afanados, hemos estado enredados, aún en nuestra mente se han levantado impedimentos para poder orar, para poder estar en tu presencia quietamente, Señor. Hemos querido muchas veces huir de tu presencia, no nos hemos podido concentrar para orar porque los afanes estaban golpeando y martilleando nuestra cabeza. Y nos ha resultado difícil, Señor, siquiera escuchar tu voz, concentrarnos en una predicación, poder orar más de 5 minutos seguidos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Padre, porque el afán ha ganado terreno en nosotros. Han aparecido enfermedades, tensiones, artritis, artrosis. Han aparecido preocupaciones en nuestra alma, Señor, que nos han robado la paz. Han aparecido dificultades en nuestro temperamento, Señor. Nos hemos vuelto de mal humor, nos airamos por todo, nos enojamos por todo. Estamos de mal humor, Señor, porque estamos en nuestras fuerzas procurando resolver todas las cosas. Estamos afanados, estamos ansiosos, estamos preocupados. Hemos recurrido a las pastillas, a los médicos. Cuando tú, Señor, médico del alma, estás en esta mañana trayendo claridad,
refrescando los principios que nos van a hacer volver a la tierra prometida, a la paz genuina, auténtica. Señor, hoy queremos poner nuestra confianza en ti. Hoy queremos, Señor, pedirte perdón por no haber tenido las prioridades claras, por haber amado el dinero por encima de ti, quizá el trabajo, como si fuera en sí mismo un tesoro más valioso que tú, olvidándome que tú me lo diste, Señor. Perdóname, Dios, pídele perdón a Dios si has amado este mundo y las cosas que están en el mundo más que a Él. Dile perdóname, Señor, porque te he rebajado, te he puesto en segundo, en tercer lugar y he puesto por encima de ti otros intereses materiales. Señor, quizá he preferido, por ganar un poco más de dinero, perderme de poder estar en una célula, en una reunión, tener más tiempo de calidad contigo. Señor, quiero poner en orden mi vida y sé que el primer lugar solo lo puedes ocupar tú, no es compartido con nadie más. Tu mandamiento me dice que tú eres uno, Dios, y que tengo que amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón. Señor, hoy nos volvemos a ti para pedirte que tú nos ayudes. Señor, que tú nos perdones por no haber tenido las prioridades claras. Hoy te ponemos a ti en lo más alto, Señor, en el primer lugar de nuestras vidas. Hoy queremos soltar, Señor, las preocupaciones. Y te invito a que sueltes ahora las preocupaciones en la presencia de Dios. Que tú ores conforme a las preocupaciones que se han agolpado en tu vida. Y que tú le digas, Señor, te entrego las preocupaciones de mi matrimonio, de mis hijos, de las facturas, de los gastos, del alquiler, de la hipoteca. Señor, te entrego las preocupaciones de los problemas que hay en el trabajo, de las incertidumbres en la empresa. Señor, te entrego las preocupaciones del tiempo que llevo sin trabajar. Te entrego, Señor, te entrego toda carga que he estado llevando sobre mis hombros y que me ha aplastado, Señor, que me ha quitado el gozo, que me ha quitado y me ha robado la paz, la comunión contigo. Señor, porque me he dado cuenta que aún mis oraciones son siempre las mismas, como si tú no me escucharas. Hoy suelto toda preocupación, Señor, y la traigo a la cruz de Cristo. Y suelto el control de mi vida, Señor. Sé que es arriesgado, pero con fe lo hago esta mañana, Señor. Y te pido, Dios, que tú tomes el volante y la dirección de cada una de mis decisiones. Señor, perdóname, porque he estado haciendo tesoros aquí en la tierra. He estado gastando mi dinero desordenadamente. He estado gastando mi dinero con desequilibrio, Señor. Y tú no eres el primero. Y tú no has sido el primero, Señor. Y cuando te he dado, ha sido con escasez, ha sido con descontento, ha sido con discusiones, ha sido con división en mi corazón. Te pido perdón, Señor. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, no quiero que esto vuelva a suceder. Quiero reenfocarme, quiero hacer tesoros en el cielo. Quiero hacer voto contigo, Señor, de darte lo que es tuyo y de no ser escaso contigo, de darte lo mejor, de dártelo con fe, de dártelo creyendo, Señor, que tú harás cosas sobrenaturales. Hoy traigo mis necesidades delante de ti, Señor. Y yo te invito a que hagas un repaso de las necesidades más importantes que tienes en tu vida. Y las traigas a los pies del Señor. Dile, Señor, las dejo aquí a tus pies. Sé que para ti mis necesidades no son una carga.
no son ninguna preocupación porque tú ya las conoces, Señor. Y quiero esperar que tú me bendigas, Abba. Quiero esperar que tú me des todo lo que necesito, Señor. Al día de hoy no sé cómo lo vas a hacer. No sé por qué camino me vas a bendecir. No sé de qué manera vas a suplirme, Señor. Pero quiero confiar plenamente en que lo vas a hacer. Porque yo soy tu hijo, Señor, y tú lo has prometido. Tú has prometido darme comida, darme vestido, darme sustento. Porque tú ya sabes que de todas esas cosas tengo necesidad. Señor, y aún de otras cosas mayores, quizá anhelos, sueños, proyectos, también los traigo a tu presencia, Señor, porque sé que para ti no es ningún problema bendecirme y proveerme, pero Señor, a veces yo hago el problema en la actitud con la que recibo, en la queja que hay en mi corazón, en la envidia por mirar hacia otros lados. Hoy te pido perdón por haber tenido envidia, por no haberme alegrado con la bendición de mi hermano, de mi hermana, Señor, por haberme quejado contra ti de lo que me dabas, como si fuera insuficiente, como si no fuera tu voluntad perfecta, Señor. Hoy te pido, Dios, que tú tomes el control de toda mi vida. Hoy quiero aprender a depender de ti. Hoy quiero verte, Señor, como la fuente inagotable de mi vida. Hoy quiero, Señor, descansar en que tú eres fiel. En que tú eres fiel. Y así se lo vamos a cantar esta mañana. Y es su forma de mirar, viendo todo, va bien o mal, y aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Díselo a él. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Sí, Señor, hoy queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón, amarte por sobre todas las cosas. Señor, dejar de mirar lo que otros tienen y mirar lo que tú nos estás dando en este momento. Señor, queremos que tú ocupes el primer lugar. Queremos soltar toda envidia, toda codicia, toda avaricia, toda desesperación por las cosas materiales. Señor, queremos ser agradecidos, queremos reconocer que tú suples, que tú das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Queremos reconocer que tú eres la fuente, que tú nos amas, que tú no nos has desamparado, que hasta el día de hoy has sido fiel, Señor, yo lo reconozco. Abre tus labios y dale gracias a Dios por cada bendición, por cada regalo, por cada oportunidad que te da para que tú disfrutes de las cosas. Señor, quiero que tú estés en lo más alto. Reprendo toda amargura en este lugar, toda queja avanza en el nombre de Jesús, se va de este lugar. Señor, y te alabamos por tu gran fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida
vida y caminar. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. El profeta le dijo a la viuda: no temas, porque la harina no menguará, ni el aceite escaseará. No temas, te dice el Señor, no temas. Atamos y echamos fuera de este lugar todo espíritu de temor, todo miedo al futuro, todo temor a quedarse sin recursos. Reprendemos toda mentira del diablo en el nombre de Jesús, Señor, y que tu palabra, hoy tu palabra, sea enraizada en nuestro corazón, para que hoy, mañana, pasado, cada día, Señor, podamos confiar en que tú provees, en que tú eres fiel, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Una vez más. Mientras tú le cantas, Dios está obrando. Mientras tú pones tu corazón en Él, no importando a dónde llevará, Él está obrando en tu vida. por probar su fidelidad. Vamos, iglesia. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real. Aleluya. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Vamos, hijo de Dios, hija de Dios. Fidelidad, Tú eres fiel, su Señor. fidelidad, Tú eres mi proveedor, Dios. tan profunda y tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Se va todo temor, se va toda ansiedad, se va toda angustia en el nombre de Jesús. Se va todo estrés en el nombre de Jesús. Toda autosuficiencia en el nombre de Jesús se va de este lugar. Está puesta nuestra confianza en ti, Señor. Aleluya. Y tan real. En mi vida y caminar, Toda queja se va de este lugar. Todo espíritu de pobreza se va de este lugar. En el nombre de Jesús. me basta su fidelidad. Me basta tu palabra, Señor. Me basta su Me basta tu promesa, Señor. fidelidad. Me basta lo que tú has dicho, Dios. No lo que el mundo dice. No lo que la gente dice, Señor. A mí me basta tu promesa, Dios. Y la creo. Y la quiero vivir, Señor. Y quiero estar atento, Padre, para reconocer tus bendiciones y darte gracias por cada una de ellas. Porque tú haces cosas muy especiales, Señor, muy maravillosas. Porque tú has venido, Señor, para darle regocijo a nuestra alma y a nuestro corazón. Y así queremos terminar esta mañana, Señor, alabando tu nombre con gran gozo y con gran alegría. Porque tú eres soberano, Dios. Porque tú eres fiel. Porque tú eres, Señor, el que cambia nuestro lamento en baile, Señor. Y cuando el mundo dice no hay, tú dices yo proveeré. Aleluya. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón. Vamos con las palmas. Caminaré hacia tu amor, tu fuego al interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esa pasión, todos verán
amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Alegra tu corazón en su presencia. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vamos todos juntos, venga. Salvaje amor que brillará, esa pasión todos verán, tu gloria resplandecerá, tú nunca me dejarás. Vamos, saltando. Junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás. Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Dios es grande. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Tú brillas en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Gloria al Señor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre. En cualquier circunstancia, siempre. Por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Exalta a Dios. Exalta a Dios y mira su salvación. Mira su poder, mira cómo va a hacerlo y glorifícale, glorifícale. Vamos a alabarle un poco más, vamos a exaltarle un poco más. Hoy termina la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del regocijo, la fiesta donde todo el mundo disfrutaba las bendiciones de Dios. Así es que, vamos. Al escuchar la voz que te cantó en Jericó, aquellos muros derribaste. Tú quien abriste el mar en dos infranos del faraón, abriendo el camino de la salvación. Tú sigues siendo el mismo Dios, tu mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, quien te alegré si estás conmigo. Si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Tú controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Oh, oh. Tú quien al ciego vista dio y al paralítico sanó, a
quien obedece los vientos. Tú quien partió la historia en dos y quien su muerte vida dio. Al que esperamos y que pronto volverá. Tú sigues siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la creación. Dios de Israel, de quien temeré si estás conmigo. Si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Tú controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Oh, oh. Señor, tú eres el que controla nuestro destino. A ti te damos, Señor, los mandos de nuestra vida. Exáltate, Dios de Israel. Ni el viento ni la tempestad podrán mi fe de ti quitar. Conmigo siempre tú estarás. Vamos, cántalo. Tú eres mi seguridad. Ni el viento ni la tempestad podrán mi fe de ti quitar. Conmigo siempre tú estarás. Aleluya. Grande eres, Señor. Dios de Israel, de quien temeré si estás conmigo. Si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, y en ti está mi fe y estoy tranquilo. Tú controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Ni el viento ni la tempestad podrán mi fe de ti quitar. Conmigo siempre tú estarás. Tú eres. Ni el viento ni la tempestad podrán mi fe de ti quitar. Conmigo siempre tú estarás. Gloria a Dios. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza. Tú eres la alegría de nuestro corazón, el gozo, Señor, de nuestra vida es tu salvación, Señor. A ti sea por siempre la alabanza, Padre. Y nos quedamos en tu presencia, Señor, gozosos, contentos de saber que tú eres el que provee, que tú eres el que suple toda necesidad. Señor, que si confiamos en ti, todas nuestras necesidades serán suplidas sin faltar ninguna de ellas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mientras saludáis a los que están cerca de vosotros, los que necesitan el billete de tren, por favor que se acerquen aquí adelante para dárselo. Sí, sí.